programa AM. Los procesos migratorios se definen como el traslado de una persona de una zona, país o continente a otro. Antes de seleccionar el lugar donde iniciaremos en nuestra nueva vida, debemos tomar en cuenta varias variables: el idioma, las oportunidades de trabajo y también la estabilidad económica. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Está en el estudio la abogada María Montoya. Bienvenida, abogada. Buenos días, gracias por la invitación. Abogada, irse del país de origen no es una decisión que debe tomarse de forma apresurada. ¿Por qué es importante planificar nuestro proceso migratorio? Porque al llegar al país de acogida debemos cumplir con la legislación de este país, y cuando entramos de manera irregular, sin la documentación apropiada para poder hacer vida en ese país, no vamos a ingresar al sistema de salud, al sistema educativo, al sistema laboral, y no podemos insertarnos de manera ideal en la sociedad a la cual creemos o queremos pertenecer. Muchos, cuando seleccionan el país destino, solo toman en cuenta la experiencia que tienen allí, quizás familiares o amigos, pero cada caso es distinto. ¿Cuáles son esas otras variables que debemos, considerar al momento de migrar? Eso se llama migración referencial. Es cuando yo solamente escucho a mi compadre, a mi amigo, a mi familiar, a mi primo, que se fue a X país y me cuenta su historia, y yo solamente me quedo con la parte positiva de la historia, sin ver un poco más allá dónde están mis herramientas o dónde están mis fortalezas y mis debilidades para poder llegar a ese país. Las experiencias, ni siquiera teniendo la misma edad, siendo del mismo sexo, teniendo la misma profesión, e incluso criados en el mismo núcleo familiar, las experiencias son totalmente distintas. Por eso, al tratar de emigrar, lo ideal sería hacerlo de forma organizada, pudiendo elegir el país basándome en mis debilidades y en mis fortalezas, mirando el clima del país, porque muchas veces eso ni siquiera se ve, y está comprobado científicamente que un gran porcentaje de la migración sufre de depresión en climas fríos cuando vienen de países donde no hay 4 estaciones. Tenemos que ver también el idioma, a qué país nos estamos mudando. Yo voy a poder tener una interacción cierta o certera con la comunidad donde pretendo insertarme. También tengo que ver la comida. Por ejemplo, me voy a vivir a México y yo no como comida picante. Y en México hasta el helado le ponen picante. Son muchos factores y muchas aristas a las cuales tenemos que prestar atención en el momento de emigrar, porque es una decisión personalísima, pero también de cambio de vida. Vamos a hablar sobre Latinoamérica como destino. Los principales países que reciben venezolanos. Colombia. ¿Cuáles son los requisitos para irnos a Colombia? Para todos los países de Latinoamérica y Centroamérica, los títulos educativos, primaria y secundaria en el caso de que existan, acta de nacimiento súper importante, pasaporte y cédula para los niños que tienen más de 9 años. ¿Por qué? Porque la cédula solamente se tramita dentro de Venezuela. Si yo me llevo a mi hijo menor de edad, de menos de 9 años, a Colombia o a cualquier otro país, luego voy a tener un inconveniente porque no voy a poder cedularlo en ese país. Yo puedo sacar el pasaporte hasta que el niño o niña cumple 9 años, lo puedo hacer con mi propia cédula, pero pasados los 9 años el propio sistema del SAIME me va a solicitar la cédula del niño. Si usted que nos está viendo y pretende migrar y tiene hijos mayores de 9 años y no han sido cedulados, tienen que hacerlo antes de salir del país. El pasaporte, como ya les comenté, por supuesto, todos los títulos educativos que sean apostillables. Es que hice un curso de manicurista. Tengo que validar si la academia que expide el certificado por esta actividad y este oficio puede ser apostillable, porque si no, no tiene validez en el otro país. ¿De qué se trata la apostilla? De dar validez en otros países a un documento emitido dentro del territorio nacional. Estos trámites, por ejemplo, el de apostillar se puede hacer desde la distancia. En el caso de que, me tuve que ir y no me dio tiempo acá, yo desde el otro país pudiera iniciar el trámite y que luego me envíen los documentos. El trámite es presencial, solamente con una excepción de los antecedentes penales, que los puedo tramitar en línea. Tanto el antecedente penal como la apostilla son documentos electrónicos y yo los puedo tramitar desde donde esté. El problema con los otros documentos es que tiene que ser en físico, o también pudiera otorgar un poder solamente madres, padres y hermanos para que hagan este trámite en mi nombre ante las autoridades competentes. En el caso de los padres que deciden irse primero, dejar a los niños acá y luego buscarlos o mandarlos a traer,
¿Cuál es el permiso o la autorización que yo como padre le debo dejar a quienes están al cuidado de mi hijo? Mira, va a depender, y esta pregunta es súper importante porque además en la consultora la hacen mucho. La migración con niños menores de edad. Si yo los dejo, debo dejar acá en custodia un tutor que puede ser un abuelo, una tía, un padrino, pero yo debo asistir al LOBNA para poder hacer esa autorización. En LOBNA tienen asistencia gratuita y les pueden indicar cuál es el trámite que mejor conviene. Esto cuando yo los dejo en Venezuela. Ahora, si me los voy a llevar y es uno solo de los padres quien se va a llevar a este menor de edad, lo recomendable es tratar de tramitar, si es solo ese padre o madre quien se lleva al menor de edad, el ejercicio unilateral de la patria potestad. ¿Por qué? Algunas personas o abogados que nos estén viendo capaz podrían pensar que es una recomendación un poco extremista. Pero ¿qué sucede? Yo me llevo a mi hijo fuera del país y su padre solamente me da un permiso por vacaciones y yo decido quedarme en ese otro país. Un permiso temporal. Ese permiso es temporal. ¿Qué sucede si yo pienso radicarme allí para estudiar, para inscribirlo en una institución académica, actividades extracurriculares, servicios